Antes de tener la predicación, vamos a abrir nuestras Biblias o vamos a leer el versículo de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Esto es para hacer hincapié en lo que estaremos haciendo en este momento. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos para alabarte y para bendecir tu nombre. Gracias porque tú nos has cuidado y nos has guardado y nos permites tener oportunidad de salir adelante. Por favor, que nuestro entendimiento sea dirigido por tu Espíritu Santo, que todo lo que hable sea guiado por tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Enséñanos. Dedicamos a ti este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Antes de empezar la predicación, ahí en el título, yo creo que traía hambre cuando hice la predicación y le puse hace de asar en vez de hacer, ¿verdad? A lo mejor por el día que es el domingo, ¿verdad? Así que póngale a una que es muda ni habla siquiera, no sé para qué la ponen, pero bueno, ¿verdad? Pero ahí debe estar. Encuentro que asar diferencia, ¿no, verdad? Que hace de diferencia, así que póngale una H, por eso le decía al hermano, y la C, ¿verdad? Al hermano Sergio, que si era mi discípulo. Si no tenemos error en el... También está el con C. Sí, también con C. Por eso dije, yo quería asar la carne desde antes. Como es el Super Bowl hoy, dije, bueno, pues vamos a asar o traía hambre o algo, ¿verdad? Pero está toda mal esa palabra. H y la C, ¿verdad? Encuentro que, ahora sí, que hace diferencia, ¿no? Que hace de asar un ribón, un ribeye, un timón, un tomahawk, ¿no? Para los que no han comido, para los que no han almorzado, es este tiempo. Encuentro que hace una diferencia o que hace diferencia. Este capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, y no es 11, es 17, ¿verdad? O ya no sé ni dónde estoy. Lucas 17, este capítulo de Lucas 17, pues encontramos aquí un encuentro con Jesús. Y un encuentro bastante bonito, pero también a la vez decepcionante. ¿Por qué? Porque encontramos el milagro de Dios, el favor de Dios, y vemos que no es solamente para una persona, es para 10 personas. Y solamente una persona, o vamos a decirlo, solamente, como diría el texto, solamente una persona que había estado leprosa regresa con Jesús. La lepra, en muchas ocasiones en la Biblia, es
significado de pecado, de estar relegado. Es más, un leproso en los tiempos bíblicos tenía que tener vestimenta especial. Tenía que tener lugar donde vivir especial, que era puesto para que estuvieran y vivieran los leprosos. Y también el leproso en ese tiempo tenía que hacerse mostrar de una manera especial. Este hombre, una persona, hombre o mujer que estaba leproso, tenía que gritar cuando iba caminando, tenía que gritar: leproso, leproso. Y la gente que estaba a su alrededor ya sabía que no tenía que acercarse, porque era pues una enfermedad muy contagiosa y era una enfermedad que estaba azotando bastante en este tiempo. Su vestimenta era una vestimenta bastante áspera, era una vestimenta que tapaba a toda la persona. Te tenía que tapar el lugar o las partes donde tenía la enfermedad, la lepra. Y así que un leproso era bastante, vamos a decir, visto en ese tiempo. Aparte tenía que vivir fuera de la ciudad, no vivía dentro de la ciudad. A este leproso, cuando en ocasiones que eran pocas era sanado, tenía que ir a mostrarse al sacerdote, y el sacerdote tenía que ver su forma de cómo iba su enfermedad, su lepra, y es que podían regresarlo al lugar, o tenían regresarlo a la ciudad, juntarse con todos, o regresarlo al lugar donde estaban los leprosos. Si alguien tenía lepra también, su casa tenía que ser toda quemada, todos sus bienes, toda su ropa tenía que ser quemada. Y encontramos también, como les decía, que la lepra muchas veces es característica, o la caracteriza la Biblia como pecado, como un pecado, como tenerlo una forma que marca a la persona como pecadora o como alguien que pecó. Hermanos, nosotros, gracias a Dios, pues no nos ha dado lepra ya, esa enfermedad. Diría el hermano Alexander, todavía no es erradicada en todo el mundo. Hay lugares que todavía existe esta enfermedad, pero en la mayoría del mundo ya esta enfermedad ha quedado erradicada. Algunos, si ven a México, dicen, bueno, en México por cuestiones numéricas ya ha sido, o la declaran erradicada en México. Pero en realidad es que hay mucho pecado todavía en México. Y vamos a decir, hay pecado en nuestras vidas. Un día tuvimos un encuentro con Dios. Y yo quiero preguntar, ¿qué hemos hecho con ese encuentro con Dios? Es más, preguntarle, ¿usted se acuerda de cuando tuvo ese encuentro con Dios? En otras palabras, ¿usted se acuerda de cuando aceptó a Cristo en su corazón? ¿Cuándo pudo sentir esta relación personal con Dios y que Dios le llamó? El hermano Jorge decía en la escuela dominical, o antes de la escuela dominical, él llega por lo regular un poco, bueno, llega media hora antes, ¿verdad?
llega media hora antes del culto y escuchamos canciones y en esta canción escuchamos la de Renuévame, y él decía o recordaba, cuando yo acepté a Cristo, siempre cantaba esta: renuévame, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. ¿Verdad? Yo quiero que nos preguntemos a nosotros mismos y que nos contestemos a nosotros mismos: ¿qué he hecho con mi encuentro con Dios? Si vamos a lo que dice la Biblia, cuando hemos tenido nuestro encuentro con Dios, Él nos ha dado salvación, Él nos ha dado vida eterna, Él nos ha limpiado de nuestros pecados. La Biblia dice que todos nuestros pecados o toda nuestra vida antigua ha sido hecha nueva. Cuando aceptamos a Cristo, la Biblia dice que Él nos ha perdonado, y nos ha perdonado para siempre. Él nos ha dado ese perdón, nos ha limpiado de pecado y nos ha dado vida eterna. Ahora, recordando esto, ¿verdad?, que Él nos ha dado vida eterna, no le quiero repetir Juan 3:16, no le quiero repetir Juan capítulo 1, versículo 12, nos ha hecho hijos de Dios, dice Juan 1:12, que todos los que le hemos recibido, que todos los que hemos creído en Él, ahora tenemos potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hemos hecho con este encuentro con Dios? ¿Qué estamos haciendo con este encuentro con Dios? Dice Lucas capítulo 17, del 11 al 19, lo tiene ahí en su programa, ahí lo puede ver en el programa. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Se fija cómo cumplen la ley estos hombres? Se separan y se pararon de lejos. Ellos saben que no se pueden acercar a Jesús, o que no se deben de acercar a Jesús de una manera directa, como encontramos a una mujer que estuvo enferma por 12 años y apachurrándola se acercó a Jesús y le toca el borde de su manto. Ellos no pueden hacer esto. Ellos, cuando saben que Jesús va a pasar, fíjense cómo dice la Biblia: se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Si seguimos la lectura de la Biblia, vemos que no llegaron al sacerdote, iban, y dice que se hallaron limpios. Se hallaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió. Dice que volvió glorificando a Dios. Hermanos, en una manera figurativa, en una manera de ilustración, cuando nosotros no habíamos recibido a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida estaba sucia. Y no me refiero a que no nos echamos champú, ni jabón, ni que no nos bañamos, ¿verdad? No me refiero a ese sucio, sino me refiero a nuestra vida espiritual. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno. Y luego dice, la paga del pecado es muerte. Lo que está diciendo la Biblia, fíjese, que no hay justo ni aun uno. Todos pecamos. Y que la paga de ese pecado es muerte. Cuando usted y yo todavía no íbamos a Cristo, el pago de lo que nosotros hemos hecho ha sido muerte. Porque nosotros, sin Cristo, no merecemos salvación. Nosotros, sin Cristo, tenemos pecado. Dice, la paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La verdad que no quiero predicarle, ni le voy a predicar de salvación, como la semana pasada, sí fue totalmente una predicación evangelística. Yo quiero predicarle hoy de qué estamos haciendo con nuestro encuentro con Dios. ¿Cómo estamos viviendo con nuestro encuentro con Dios? Fíjese, el pasaje que acabamos de leer, sanó a 10 leprosos, pero solamente uno de ellos vio que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Solamente uno. Si usted ve, vamos a chismear, a hablar de los 9 leprosos que no regresaron con Jesús. ¿Qué piensa usted de ellos? Mire, por lo mínimo que son mal agradecidos. Por lo mínimo. Diría, bueno, yo pensar que mal agradecidos. Ellos tenían enfermedad de muerte. ¿Sí? Para ellos, su expectativa de vida era que su cuerpo, y literalmente, su cuerpo se iba a estar terminando pedacito a pedacito. Perdónenme lo crudo, pero así era su expectativa de vida. Como nuestra expectativa de vida sin Cristo es condenación. Nuestra expectativa de vida sin Cristo es mala. Yo siempre he dicho, y lo he visto en mi vida, mis peores días de mi vida han sido cuando he estado retirado de Cristo. Cuando me he alejado de Dios.
Y no lo estoy diciendo solamente cuando no era salvo. Estoy diciendo cuando yo ya tenía salvación y me retiré de Cristo. No estoy diciendo que haya perdido la salvación. Lo que estoy diciendo, que dejé de ver a Dios, dejé de hacer las cosas que Dios quería y hice tonterías en mi vida. El encuentro que hace diferencia es este. Primero, dice el versículo número 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. En otras palabras, regresó a Jesús. Necesitamos regresar a Jesús. Cuando hemos tenido ese encuentro con Dios, necesitamos regresar con Él. Hermanos, sin Él, usted y yo seremos vencidos. Sin Él, ustedes y yo seremos derrotados. Lo digo por experiencia personal. Cuando yo me he alejado de Dios, y yo creo que todos los cristianos que podemos ser un poquito de sinceros, hemos experimentado que cuando nos hemos alejado de Dios, nuestra vida sufre grandes y verdaderas dificultades. Usted puede verlo en la Biblia. David, un hombre que fue escogido desde las ovejas, un hombre que fue escogido para ser rey de Israel, se aleja de Dios, ve a una mujer, y usted puede ver en la vida de David, cuando él se aleja de Dios, cómo su vida va en declive. Cuando David entiende que ha pecado contra Dios, y encontramos este hermoso capítulo del libro de los Salmos cuando dice: vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. El encuentro que hace diferencia regresa a Jesús. Mire, estos hombres que fueron sanados 10 leprosos. Solamente uno regresa a Jesús. Solamente uno busca a Dios. Porque hace la diferencia estar con Dios. Y hace de hacer, no de asar, como le había puesto. Dios en nuestra vida hace diferencia. Él nos ha sacado de condenación eterna a vida eterna con Él. Él nos ha sacado de esa vida de vivir preocupados, molestos, tristes y a veces hasta en depresión, para vivir una vida en fe, en confianza, en seguridad en Él. La Biblia es bien clara. Si Dios es por nosotros, ¿quién
contra nosotros. Y ahí tengo que hilarlo con Apocalipsis 1:8, que dice que Él es el Todopoderoso. El encuentro que hace diferencia regresa a Jesús. Está con Jesús. Está con Cristo. Segunda enseñanza, el encuentro que hace diferencia. Dice, volvió, pero no solamente volvió, dice, glorificando a Dios a gran voz. No solamente glorificó a Dios a gran voz, sino también dice que se postró con el rostro en tierra a sus pies. Es el encuentro que hace diferencia. Aquel que alaba a Cristo, que alaba a Jesús. Porque siempre yo he oído este dicho: una persona mal agradecida no cabe en ninguna parte. Yo, en lo personal, a veces he dicho, yo no quiero tener una gente mal agradecida como compañero. Qué bueno que Dios no piensa como yo o como nosotros, ¿verdad? Pero el encuentro que hace diferencia alaba a Jesús. Si usted ha tenido un encuentro con Jesús, no puede dejar de alabarle. Mire, estoy pensando en un fruto, no puede crecer si no está en su planta. Un cristiano no puede crecer si no está con Cristo, con su Señor. Fíjese, este hombre, ¿de qué forma alabó a Dios? Glorificó a Dios a gran voz. Hermanos, ¿cómo estamos glorificando a Dios? A veces somos una iglesia muda, una iglesia que glorifica a Dios callada. Yo le doy gracias a Dios por nuestra hermana Norma y nuestra hermana Beth, que pudimos platicar y hacer este proyecto de los desayunos evangelísticos. El próximo mes tenemos otro desayuno. Y la idea es que usted glorifique a Dios e invite a alguien que no tiene a Cristo para conocer de Cristo. Mire, porque yo sé que siempre es bueno habitar los hermanos juntos en armonía y partir el pan. Pero este ministerio que se ha abierto de desayunos evangelísticos, solamente debe de ir si lleva a una persona que no es cristiana, aparte del pastor que va a predicar. Sí, ¿verdad? Allí, sí, no, pero yo sí llevé, ¿verdad, hermana? Y llevé de a dos, sí. Me debió de haber dado 2 platos de desayuno. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo estamos alabando a Dios? Dice aquí que este hombre lo hizo a gran voz. Yo no sé si usted se imagina, pero yo me imagino a este hombre que fue sanado de
muerte inminente horrible, diciéndole, gloria a Dios, Cristo, gloria a Dios. Si nosotros lo hacemos, va a decir, el hermano ya está bien loco. Pero si lo pensamos, Él nos ha salvado de una muerte inminente, eterna. Un encuentro que hace diferencia. Alaba a Cristo. Y si usted está alabando a Cristo, tiene que pensar si su encuentro con Jesús ha hecho diferencia en su vida. Yo le doy gracias a Dios porque Él ha hecho grandes cosas en mi vida. Gente que está a mi alrededor dice, ¿a poco tú eres pastor ahora? No porque me ven, sino porque me conocían. ¿Sí? Yo les digo, yo no me entiendo a mí. Yo antes era bien peleonero, pero lo peor es que yo no sé pelear. Entonces era valiente nomás, peleonero no. Pues nunca he sabido pelear. Pero era peleonero. A mí sí me miraban feo. Yo, ¿qué? Yo no sé ni a qué le tiraba. Dios fue misericordioso conmigo siempre. Porque nunca me golpearon. Corría. Hermano, un encuentro que hace diferencia alaba a Jesús. Este hombre glorificó a Dios a gran voz. Fíjese, se postró, rostro en tierra a sus pies. Vaya, vamos a decir, se puso de tapete de Jesús. Y nosotros a veces, si soy cristiano, pero que no me digan nada porque me van a conocer. ¿Qué es eso? Necesitamos alabar a Jesús con nuestras vidas. Necesitamos alabar a Cristo porque hemos tenido ese encuentro con Él. Tercera enseñanza. Un encuentro que hace diferencia. Da gracias. Fíjese, se postró a sus pies, dándole gracias. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Necesitamos darle gracias a Dios. Él nos ha sostenido. Mire, ustedes y yo somos débiles. No sabemos qué va a pasar dentro de media hora. Y necesitamos. Ya ven, yo no sabía que iba a estar este. ¿Usted tampoco? Gracias, hermano. Nos pusimos de acuerdo. Pero necesitamos darle gracias a Dios. Este día nos levantamos. Pudimos comer. Algunos no por flojos, pero no es mi culpa. Pero la mayoría sí comimos. Podemos tener un lugar donde alabar a Dios. No somos perseguidos. Podemos tener abierto las puertas y nos podemos reunir para alabar a Dios. Ha cuidado a nuestros seres queridos. Nos ha cuidado a nosotros. Un encuentro que hace diferencias, da gracias. No está, ay Señor, tú siempre me haces cosas. Ya, ahora en este tiempo, ya escógete otro guerrero. ¿Y ahora cómo me cae gordo eso del otro guerrero? ¿No, ¿a poco no somos así los cristianos? Lo veo. Si usted ve algo de las redes, encuentra ese.
Me estoy escondiendo este fin de año para que Dios agarre otro guerrero. En vez de decirle gracias, Señor, porque si estoy en pie es por ti. Porque si aguanto a mi esposo es por ti. Digan amén, hermanos, que seguimos nosotros. Que si aguantamos a nuestra hermosa mujer, y no está mi esposa para que vean, es por él. Si respiramos, es por él, hermanos. No te jactes del día de mañana, porque no sabes de qué dará de sí el día. Mire, usted y yo nos podemos levantar y podemos decir, ahorita voy a almorzar, en la tarde voy a hacer una carne asada para ver el Super Bowl, y en la noche ya me duermo temprano porque ganaron las Águilas. Y no estoy profetizando. Pero la verdad es que no sé si voy a llegar a la comida. Espero que la carne asada sí. No demos las cosas por hecho. Demos gracias a Dios. Porque un encuentro que hace diferencia, da gracias. 10 fueron sanados y solamente uno regresa para dar gracias. Los demás, sin gracia. Yo voy a decir desgraciados, ¿verdad? Pues es lo mismo, ¿verdad? No dieron gracia. Sin gracia. No dieron gracia a Dios. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que muchas veces los que hemos tenido este encuentro con Dios, como los 9 leprosos que no fueron, así somos nosotros. Creemos que nos merecemos todo. Es que yo trabajo, yo declaro, lo que dice mi boca se va a hacer. Uy, yo siempre dije que me iba a sacar la lotería, pero no me la saco. No es cierto, ¿verdad? De la lotería. Un encuentro con Jesús que hace diferencia. Da gracias. Dice, y ese era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Hizo una pregunta. ¿No son 10 los que fueron limpiados? Yo oí 10 gritones. Sí, eran 10 gritones y leprosos. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Es lo que pregunta Jesús. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero, y aparte de extranjero, samaritano. Como dice mi hermano, peor. Sí sabe de lo de los samaritanos, ¿verdad? Para los que no saben, los samaritanos, el pueblo samaritano, era un pueblo odiado por el pueblo de Israel. Los tenían como inmundos. ¿Por qué? Porque fueron una raza que fueron mezcla de judíos con gentiles. Sino este extranjero, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. El encuentro que hace diferencia es reconocido. Es reconocido por Dios. Dios le dice, ¿no eran 10? Dijo Jesús. ¿No eran 10?
extranjero vino y le dice, tú tienes fe. Tu fe te ha salvado. El encuentro que hace diferencia es reconocido por Dios. Yo le recordaba o le preguntaba, ¿se acuerda de aquel encuentro que tuvo con Jesús por primera vez? La segunda pregunta que tengo que hacerle, ese encuentro con Jesús que tuvo por primera vez, ¿ha hecho diferencia en su vida? ¿Ha habido diferencia en su vida? ¿O sigue haciendo lo mismo? ¿O sigue viviendo igual? Este hombre regresó a Jesús. Este hombre alababa a Jesús y lo alababa de una manera bonita. Le alababa a gran voz. Se postró rostro en tierra a los pies de Jesús. Este hombre que tuvo el encuentro con Jesús diferente, le dio gracias. Y le dijo, gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias porque me has sanado. Me has quitado la lepra de mi vida. Este encuentro que hace diferencia fue reconocido por Jesús. Nada más regresó. Y aparte, ni siquiera de mi nación es, no es judío, es samaritano. Y dijo, tu fe te ha salvado. Yo quiero hablarle a su vida y a su corazón. Y que piense lo que ha hecho Jesús en su vida. La Biblia dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Él nos ha dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él nos ha dicho, yo he venido para que tenga vida y la tenga en abundancia. Vivamos un encuentro con Jesús que haga diferencia en nuestras vidas. Que no seamos como esos 9 leprosos que obtuvieron su salud, pero que no tuvieron agradecimiento, que no tuvieron comunión o relación con Dios y que Dios no les pudo reconocer. Solamente se acordó de ellos como los leprosos que fueron sanados. Y a este hombre se le reconoció como un hombre de fe. Tu fe te has salvado. Que usted y yo tengamos un encuentro con Jesús que haga diferencia con todo lo demás. Que haga diferencia en nuestra vida.
que nuestra vida pasada quede atrás y ahora tenemos un encuentro con Jesús, en Él, alabándole, dándole gracias y creyendo y confiando en Él, y Él reconociendo que le alabamos, que le amamos, que le servimos y que estamos tomados de su mano. Él nos sostiene, Él nos guarda. Si ya has tenido un encuentro con Él, no te separes de Él, no te alejes de Él, dale gracias, alábale y experimenta la bendición de Dios en tu vida. Experimenta el cuidado que Dios quiere darte. Nunca es tarde. Podríamos decir, estos 10 leprosos ya era tarde. Su expectativa de vida era muerte. Pero no. Le gritaron a Jesús: ¡sánanos! ¡Sánanos! Y Dios le sanó. Pero solamente uno de ese encuentro con Dios, solamente uno hizo diferencia. Que usted y yo seamos contados entre este uno. Que ese encuentro con Dios haga diferencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque es clara, es sencilla y es directa. Ayúdanos, Padre, a que el encuentro que hemos tenido contigo haga diferencia en nuestras vidas, como la de este hombre, que fue agradecido, que te alabó y que fue reconocido por ti. Que nosotros te demos gracias por todo lo que nos has dado. Que nosotros te alabemos, porque solamente tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Y que podamos, Señor, vernos tomados de tu mano, viviendo en fe para bendecir tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en este lugar y si han tenido ese encuentro contigo, sosténles, guárdales, dirígeles y bendice sus vidas. Tómanos en tus manos, ayúdanos y, Padre, que te honremos y te glorifiquemos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos,